Estrategias de Comunicación Lingüística, sección 12, docente María Eugenia Hernández. Yo hoy les vengo a leer un pequeño fragmento del cuento de Miguel Ángel Asturias llamado La Calla. Arriba, en lo alto, se columpiaba con el viento un árbol de matasano. Tendía sus ramas sobre una hondonada siempre verde. El verdor cenizo del matasano, cenizo amarillento, contrastaba con la joyosa esmeralda de la hondonada. Pero a partir de estos dos verdes, los ojos de Diego Junge empezaban a contar los 11 verdes del corazón de la abuela del agua, hasta juntar los 13 verdes necesarios para la felicidad de la mañana. Diego Junge, principal de la cofradía grande, bajaba a que el consejero le explicara el asunto de las tierras, y así como se juntaron en el corredor del cabildo, el consejero y Diego Junge se vieron, se aproximaron, se saludaron, al mismo tiempo retiraron sus sombreros blancos de sus cabezas negras. Más que estrecharse las manos, se las acercaron en forma hierática. El consejero, después del saludo, dio camino, el adelante, al visita, por el corredor del cabildo, a esa hora bañado de sol, y le hizo pasar a un aposento sin muebles. A la pared, adosados, se veían largos escaños. Solo en el extremo, al centro, mirábase una mesa y un sillón con respaldo. Eso era todo. Los caites del consejero y los caites del visita resonaron sobre el piso de piedra. En uno de los escaños, al rincón, en la penumbre olorosa, acoaban por las enormes vigas del techo, desnudas y fragantes. El consejero y Diego Junge, tras ocupar ceremoniosamente cada cual un pedazo del escaño, trataron el asunto de las tierras. Ley agraria, dijo el consejero, y sacó de su camisa blanca un cuadernito, no más grande que las novenas de los santos, y la entregó a Junge, el cual la tomó respetuoso y se la llevó a la frente, en señal de que quedaba en su cabeza, y a su pecho, en señal de que quedaba en su corazón. Los tambores gigantes resonaron toda esa tarde y toda esa noche, en el portón de la casa que ocupaba la cofradía grande. Un sábado, según el resonar insistente, ensorecedor de los enormes tambores, se convocaba a todos los cofrades para estar presentes, hombres y mujeres, niños y ancianos, a la mañana siguiente. Hacía mucho tiempo que no se daba una llamada igual. Mientras los tamborones atronaban el aire, el ambiente de tempestad que su sonido iba poniendo se redoblaba de momento en momento. La tarde se sentía como un frío helado, pero nada más, porque casi no se daban cuenta de la caída del sol. Los que en el tropel barrían un gran patio con escobas de raíces, regaban abundante agua y luego cubrían el piso de hojas y flores. Diego Junge, acompañado de los otros principales, Procopio Cay, Circuncisión Tulul, Julián Aceituno, Santos Chavar, Pedro Roca, procedían, mientras tanto, a colocar las insignias de la cofradía grande en un altar compuesto de ramazones verdes. 9 eran las insignias mayores, un disco de plata en una vara, al centro. De un lado llevaba la imagen de Santiago,
y del otro el de JHS, de Jesucristo. Esta insignia la empuñaría en el momento de la ceremonia Diego Jung-hig. Discos de plata de menor importancia, algunos con campanillas que resonaban al moverlos, otros con rayos solares emergiendo del círculo de metal relumbrante, formaban de las demás insignias. Algunas, en la parte superior, llevaban cruces. Frente a las insignias, una vez colocadas en el altar, se encendieron algunas velas y los presentes, imitando a Diego, doblaron la rodilla y se persignaron. Ya era de noche, la población pobremente alumbrada por la luna que no alcanzaba a salir de las nubes, desierta, vacía y retemblante por el eco de los tambores. En la pulpería de doña Fernandina Coatepec se le conocía con este apellido porque era de Coatepec, aunque todos la llamaban la Calla. Esta se movía de un lado a otro, desesperada por el ruido de los tambores, sin atender en forma debida a los clientes que compraban menudencias. Esos de la cofradía no tienen madre. Otra vez no nos van a dejar dormir. ¿Quién va a pegar los ojos con semejante ruido? Es un ruido bestial y que no haya autoridad. ¿Qué querés vos, muchachita? Se volvió a una de las compradoras. 5 centavos de incienso. ¿Y para qué quieres incienso? ¿Para quemar? Sí, ya sé que es para quemar, pero lo que te pregunto. ¡Ay, santo Dios! Yo ya tengo pasca con esos tambores. Me voy a enloquecer. Indios malditos. Lo que te pregunto es, ¿por qué van a quemar incienso? Porque hoy se acaba la novena del dulce nombre. ¿Y usted, señora, qué quería? Una robita de harina. ¿Y vos? Uno de esos machetes. ¿Para qué quieres el machete? Para tener, Dios santo, esos tambores. De la sombra de la pulpería, hundida en una misteriosa tiniebla, oscuridad y especias, surgió una voz ronca que dijo: podía cerrar, vos, Fernandina. Tal vez así se oye menos, y para que lo que compran no vale la pena tener abierto. Vamos con las 3 palabras novedosas, que son cabildo, cuerpo o comunidad de eclesiásticos de una iglesia. Aquí es un lugar donde las personas se podían reunir, o bien los más altos, los que dirigían el pueblo, se reunían para tomar decisiones sobre el pueblo. La segunda es hierática. Dice que es un dicho de un estilo o de un ademán que tiene o afecta solemnidad, o sea que tienen respeto uno con el otro. Cuando Diego Jung-hig se saludó con el consejero, se saludaron como muy respetuosamente. Por eso dice que se saludaron con solemnidad. Esto significa esta palabra. Y la tercera es agraria. Dice que pertenece o relativa al campo, defiende o representa los intereses de los agricultores. Como aquí querían de que les devolvieran sus tierras, entonces el consejero le estaba diciendo a Diego Jung-hig sobre las tierras y los derechos que tenía. Este cuento que nos escribió Miguel Ángel Asturias, pues es una realidad que sí pasa en Guatemala. A mí lo que más me llamó la atención fue que antes de que el consejero le dijera a Diego Jung-hig de que todavía no era el tiempo que les dieran las tierras, la naturaleza les decía algo, porque el cuento decía de que
había tiniebla, había frío, pero los de la población no lo sentían porque ellos estaban emocionados y felices de que les iban a devolver la tierra, pero no se daban cuenta que la naturaleza les estaba hablando. La Calla odiaba a los indígenas, pero posiblemente este odio se lo inculcó su padre, ya que él los vendía y los esclavizaba. Pero sin embargo, ella vivía y seguía viviendo donde estaban los indígenas. Ella decía que los indígenas eran esclavos y por eso odiaba que ellos estaban obteniendo nuevamente su libertad. En Guatemala pues vivimos esta situación que fue el conflicto armado interno, donde muchos indígenas murieron a manos de los militares. Y esto sigue sucediendo con la discriminación de las personas. Hay muchas personas que no aceptan la cultura y las costumbres de las personas y se oponen a esto. Cada persona tiene que aceptar las creencias y las culturas, que todas son diferentes de cada persona, de cada pueblo, de cada aldea. Esto lo tenemos que tener muy en claro, respetar cada uno, para que así nosotros como sociedad seamos más unidas, respetando a cada uno.